Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Preparatoria Regional Simón Bolívar. Integrantes que presentan Castillo Mendoza Ciel Concepción, Pelayo Gómez Elizabeth Araceli, García Limón Lisset y Capulín Ramírez Ibet. Materia, Desarrollo de habilidades digitales a través de dispositivos autónomos. Docente que recibe, Maestro en Educación, Maestro Galvez Flores. Nombre del proyecto, Control de agua para inodoros. La función que hace nuestro dispositivo es monitorear automáticamente el nivel de agua de un tinaco, utilizando un sensor ultrasónico conectado a un Arduino. Dependiendo de la cantidad de agua detectada, enciende LEDs de diferentes colores. Muestra información en una pantalla LCD y activa un zumbador cuando el tanque está vacío. El propósito del proyecto es facilitar el control y monitoreo del agua en viviendas donde los tinacos se llenan manualmente mediante bombas, evitando que las personas tengan que revisar constantemente el nivel del agua. Buscamos prevenir la falta de agua en los hogares y baños mediante un sistema automático de alerta que permita administrar mejor el agua disponible y detectar a tiempo cuando el tinaco necesite llenarse. Los objetivos específicos son detectar el nivel del agua del tinaco utilizando un sensor ultrasónico y mostrar la información mediante LEDs y una pantalla LCD. Activar una alerta sonora cuando el tanque esté vacío para avisar al usuario que es necesario llenar nuevamente el tinaco y facilitando el monitoreo del agua en zonas donde el llenado se realiza de manera manual. La idea inicial fue proponer el prototipo en los baños de la escuela, ya que anteriormente ha sucedido acontecimientos de falta de agua y por lo tanto estudiantes hacen sus necesidades y no saben que no hay agua. Esto ha resultado incómodo y problemático para los estudiantes, que también ocupan luego de esos baños. De modo que el prototipo iba a medir la distancia del agua y así detectara que ya no había agua. Iba a mandar una señal a la LCD que se iba a encontrar afuera de la puerta y así sería visible antes de que entraran. Pero por motivos de estructura de las tuberías y el mecanismo de la bomba, el proyecto no pudo ser posible en ese contexto. Debido a esto, la idea del proyecto se retextualizó al ambiente de un hogar. Región de Atlisco, especialmente en colonias como La Hoguera y Otilio Montaño, donde en muchas ocasiones no existe un servicio constante de agua potable y las viviendas dependen de pozos y bombas para llenar manualmente los tinacos, por lo que a veces los tinacos quedan vacíos sin que las personas se den cuenta, provocando que no haya agua en los baños o en otras áreas de la casa. Además, las personas se dan cuenta de que no hay agua hasta que dejan de funcionar los baños. Con este proyecto, el usuario puede monitorear fácilmente el nivel de agua y recibir una alerta cuando el tanque está vacío, ayudando a administrar mejor el agua disponible. Ahora a continuación presentaremos los componentes que se utilizaron en el circuito en Tinkercad. El primero es el Arduino. Es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla, principalmente con cables DuPont. Después sigue la placa de pruebas o la protoboard. Es una plataforma de pruebas que permite a los diseñadores electrónicos construir circuitos eléctricos temporales de manera rápida y sin soldaduras. Su diseño modular consta de una matriz de agujeros conectados eléctricamente en el interior, lo que permite insertar y conectar componentes eléctricos de forma fácil y segura. Continuamos con el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico es un sensor que mide la distancia, como el nombre lo indica. Permite medir la distancia a un objeto mediante ondas ultrasónicas. Funciona emitiendo una onda ultrasónica y luego recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. La distancia se mide contando el tiempo entre la emisión y la recepción de la onda. Los LED, que son diodos que emiten luz cuando está polarizado directamente o positivamente, están fabricados con materiales semiconductores que emiten luz cuando una corriente fluye a través de ellos en la dirección correcta. Cuando hay demasiada corriente se pueden dañar, por lo que se debe agregar una resistencia en serie para limitar el flujo de corriente. Fuente es la resistencia, que es que limita el flujo de corriente eléctrica a través de un circuito. Una resistencia utiliza parte de la corriente de un circuito y la convierte en calor. Para ello, hace que la electricidad recorra una ruta más larga, más fina y ligeramente menos conductora. Las resistencias se utilizan en todo tipo de circuitos, ya sea para evitar que los LEDs se consuman o para ajustar la frecuencia de las señales de radio. Un zumbador, buzzer o piezo speaker es un actuador que transforma la electricidad en sonido. Produce un sonido continuo en un tono agudo. El sonido que se produce depende de la frecuencia que se le proporciona al zumbador. Vamos con el componente de pantalla LCD, en este caso ocupamos la de 16x2. Este dispositivo es una pantalla de cristal líquido capaz de mostrar 2 líneas de texto. Son caracteres cada uno, de 16. Las pantallas LCD contienen muchas capas de materiales. Finalmente tenemos el potenciómetro. Este dispositivo es una resistencia variable controlada por un botón. Un potenciómetro cambia la posición de un contacto móvil en un material resistivo en relación con un contacto estacionario, lo que genera una resistencia cambiante a medida que se mueve el contacto. Ahora bien, vamos a explicar el código que se utilizó. El código inicia incluyendo la librería LiCrystal que permite controlar la pantalla LCD y después se crea el objeto LCD indicando los pines conectados a la pantalla. Luego se definen constantes para el sensor ultrasónico, el buzzer y las distancias de referencia del tanque lleno y vacío. Se usa const porque esos valores no cambian y float para permitir decimales. Función setup se configura la pantalla LCD usando LCD Begin 16,2, donde el 16 representa las columnas y el 2 las filas de la pantalla, permitiendo que el Arduino sepa cómo acomodar el texto correctamente. Después, PinMod configura los LEDs y el buzzer como salidas eléctricas usando output, lo que significa que el Arduino enviará voltaje a esos componentes. Y finalmente, LCD Clean limpia la pantalla. La función loop se ejecuta continuamente la lectura del sensor ultrasónico y el tiempo del eco se guarda en duración.
Después, ese valor se convierte a centímetros usando el factor 0.01723. Luego, con MAP, la distancia se transforma en porcentaje de agua y constraint evita que el valor pase de 0 a 100. Dependiendo del porcentaje, el sistema entra en tres estados. Si el porcentaje es mayor o igual a 70, el LCD muestra tanque yendo, se enciende LED verde usando Digital Grade 13 High y los demás LEDs se apagan con Low. Además, Neutron mantiene apagado el buzzer. Si el porcentaje es mayor o igual a 20, el LCD muestra falta de agua. Se enciende el LED amarillo y el buzzer sigue apagado. Finalmente, si el porcentaje es menor a 20, el LCD muestra sin agua. Se enciende el LED rojo y el buzzer emite un sonido usando un tono buzzer 1000, donde 1000 representa frecuencia en Hz. Después, delay mantiene el sonido por un tiempo y no tono le apaga para crear una alerta intermitente. Después, LCD Set Cursor posiciona el cursor en la segunda fila de la pantalla para mostrar el texto nivel, junto con el porcentaje de agua calculando en tiempo real, y Delay 500 actualiza la información cada medio segundo. Al final del código aparece la función long, red, ultrasonic distance, int trigger pin, int hecho pin, donde long significa que devolverá un número grande, que es el tiempo que tarda el sonido en regresar, y int trigger pin y int hecho pin son los pines que usa el sensor. Dentro de esta función, PinMod Trigger Pin Output configura el trigger como salida para evitar el pulso ultrasónico. Luego, Digital Grade Trigger Pin Low apaga momentáneamente el pin quitando voltaje, y después Digital Grade Trigger Pin High envía voltaje para generar el pulso ultrasónico durante 10 microsegundos. Después vuelve a Low para terminar el pulso. Más adelante, PinMod configura el hecho como entrada, es decir, para recibir el rebote del sonido, y Pulse In mide cuánto tiempo tarda en regresar el eco. Las conexiones que se realizaron para los componentes, en primer lugar, fue que el pin GND del Arduino se conectó al canal negativo de la protoboard. Esta conexión se hizo para que toda la línea negativa tuviera tierra o carga negativa. La segunda conexión fue que el pin de 5 voltios del Arduino se conectó al canal positivo de la protoboard. Esto permite distribuir energía eléctrica positiva a todos los componentes. El sensor ultrasónico se conectó al Arduino mediante 4 cables. El pin BCC se conectó a 5 voltios para alimentarlo con energía, y el pin GND se conectó a tierra. Los pines TRIG y Echo se conectaron a pines digitales del Arduino para enviar y recibir ondas ultrasónicas. El LED verde se conectó a un pin digital del Arduino y también a una resistencia. Esta conexión permite que el LED se encienda cuando el tanque tiene suficiente agua. La resistencia se colocó para limitar la corriente y evitar que el LED se queme por exceso de energía. La resistencia del LED verde corresponde a 150 ohms. El LED amarillo se conectó de manera similar al verde, un extremo al Arduino y otro hacia tierra, pasando por una resistencia. La resistencia del LED amarillo es de 330 ohms. Rojo se conectó a otro pin digital del Arduino junto a una resistencia. Este LED sirve como indicador de alerta cuando el nivel de agua es muy bajo y necesita atención inmediata. La resistencia del LED rojo equivale a 220 ohms. El buzzer se conectó a un pin digital del Arduino y al canal negativo de la protoboard. Esta conexión permite que el Arduino active una alarma sonora cuando detecta que el nivel del agua es crítico o demasiado bajo. Después de esto sigue la conexión de la pantalla LCD. La pantalla LCD se colocó sobre la protoboard y se conectó mediante varios cables al Arduino. Esto se hizo para que el sistema pudiera mostrar mensajes en tiempo real, como el porcentaje de agua o advertencias del estado del tanque. Ahora pasamos a las conexiones de alimentación de la pantalla LCD. El pin GND de la pantalla se conectó a GND y el pin BCC a 5 voltios. Esto se hizo para alimentar correctamente la pantalla, ya que necesita tanto energía positiva como negativa para funcionar. Pasando con las conexiones del potenciómetro, este se conectó entre 5 voltios GND y la pantalla LCD. Su función es regular el contraste de la pantalla para que los caracteres puedan verse con claridad. Para finalizar, la protoboard se utilizó para distribuir las conexiones positivas y negativas del circuito. Gracias a ella, todos los componentes pueden compartir energía y tierra de forma ordenada, evitando demasiados cables directos al Arduino. En la realización de este proyecto aprendimos a adentrarnos al mundo de la programación, ya que para armar nuestro circuito necesitamos conectar correctamente los componentes como el jumper, LEDs, pantalla LCD, sensor ultrasónico, potenciómetro, zumbador y resistencias, tanto al Arduino como a la protoboard. De igual manera, en el código, tuvimos que aprender a utilizar las bibliotecas correctas para definir bien los pines. El proceso no fue fácil, tuvimos varios altibajos, principalmente al ensamblar los cables, ya que no identificamos cuáles resistencias eran adecuadas para nuestros LEDs, y también lo soldamos al revés. Esto nos hizo volver a hacerlo y por lo tanto nos tomó más tiempo. Nuestro proyecto está pensado para comunidades con acceso limitado al agua, donde las personas dependen de pozos o cisternas. El sistema permite identificar fácilmente el nivel de agua del tanque del inodoro mediante LEDs, una pantalla LCD y una alerta sonora cuando está vacío. En cuanto a la idea de este proyecto, nosotros consideramos que puede irse innovando a futuro. Por ejemplo, el sensor de Bluetooth para enviar notificaciones al celular sin necesidad de estar precisamente en el lugar del circuito. Por último, para nosotras, como una implementación acertada a nuestro proyecto, inventando un sistema que abra la tapa del inodoro cuando detecte a una persona